Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Esta noche vamos a tener la oportunidad de entrar en el Evangelio de San Juan para dilucidar ese punto de la palabra, donde se habla acerca del verbo viviente, el cual vemos su manifestación desde el primer capítulo de la Biblia, en el libro de Génesis, fabricando y haciendo absolutamente pues toda la creación en uno de sus aspectos llamado espíritu, el cual pues era lo único que se paseaba sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Y bueno, en ese punto, ya apelando a su condición de Dios y a su condición del verbo viviente, que es otro de sus aspectos, vemos nosotros que en ese punto justamente Él no vino físicamente a este mundo material a fabricar el agua, a fabricar la tierra, a fabricar la luz, a hacer todas esas cosas, ¿no? Él la hizo a través de la palabra, a través del verbo. Hágase la luz, fue lo primero que dijo. En este punto es muy importante para nosotros ir quedando claros con respecto a los aspectos de Dios, porque por ser 7 aspectos, igual que son 7 leyes universales, nosotros vamos a ir a través de este live recibiendo toda la información para el estudio particular de cada uno de esos aspectos. Hoy vamos a ver ese aspecto de Dios que es el Espíritu, conocido como uno de sus leyes, el principio de Dios como Espíritu. Quiero aclararte también el concepto de la palabra principio y de la palabra ley. Estos dos utilizados en un momento dado son una misma cosa. La ley es un principio y viceversa, que es algo que se cumple todo el tiempo, se cumple eternamente igual. Es una ley, no cambia. Ese es uno de los aspectos de Dios, que Dios es ley o principio. En la sección que denominé investigaciones para ti y para mí, que son investigaciones del orden espiritual, en forma indiferente, pues no tiene por qué ser específicamente de la Biblia, aun cuando nosotros la pasamos por la Biblia para ver la veracidad de que si es cierto o si no es cierto eso. La llevamos todas esas informaciones espirituales al texto bíblico para ir cotejando allí
lo que realmente pues nos sirve, por un lado, lo que realmente podemos entender, por otro lado, y la otra parte es la forma como nosotros, a través de la Biblia, podemos entender si ese algo espiritual que hemos leído, que hemos estudiado, verdaderamente pues pertenece a la luz, a lo que llamamos el polo positivo, la polaridad del bien, es decir, a Dios. Porque en realidad, en cuanto a los conceptos, nosotros hemos recibido de generación en generación unas cuantas cosas que decimos que son malas y otras cuantas cosas que decimos que son buenas. Pero para nosotros dilucidar todo eso, nos hemos visto en la obligación de pasarlo por la Biblia para poder saber realmente qué es lo que más nos conviene y qué es lo que en realidad es positivo y que se ajusta a las enseñanzas de Jesucristo. Para hablarlo así de sencillo, para ver cuáles de todas esas enseñanzas se ajustan a las enseñanzas de Jesucristo y pueden ser comprendidas a través de las enseñanzas de Jesucristo. De eso se trata el que nosotros agarremos todas estas informaciones de la sección para ti y para mí de las cosas espirituales y las empecemos a revisar por la Biblia y su discernimiento bíblico, pues para en realidad no tener que tener doble trabajo. El trabajo luego de decir que nos equivocamos. Porque en realidad negamos algo y ese algo era verdad. A través de esa confusión que sin duda alguna puede conducirnos a mantener una actividad mental reprobada por Dios. Y cuando digo reprobada por Dios es porque sencillamente pues hay cosas que en realidad son de sentido común y el sentido común es la manifestación de Dios a través de los hombres aquí en la tierra. Eso es el sentido común, el cual normalmente deberíamos de practicar un poco más, porque a veces pues se nos va, hasta, así como a cualquier cazador se le va la liebre, hasta el más experto, así a veces se nos van algunas cosas del orden espiritual y las negamos y nos ponemos apáticos para estudiarlas, nos ponemos apáticos para comprenderlas. En este punto solamente te estoy ventilando la actitud que asumimos desde el polo negativo, cuando en realidad empezamos a negar las cosas que no conocemos. Pero como acá realmente se ventilan única y exclusivamente cosas que sí se conocen, conozco yo y conoces tú y conocen todos los que tienen 5 dedos de sentido común en la frente. En ese punto, hoy vamos a ver allí, este título tiene por nombre La Palabra. La palabra, y tiene que ver mucho
con ese evangelio, justamente. Lo vamos a ver en dos formas. Lo vamos a ver desde una óptica espiritual completamente pues amplia, desde un panorama bastante amplio, que vamos a poder entender por la sencillez como se explica, y lo vamos a ver de una forma un poco más, digamos, reducida, por decirlo así, entre la semántica bíblica, entre la filología y todas esas cosas que habría que saberse para hacer el discernimiento de la palabra de Dios en la Biblia, y que en realidad pues así no tengamos nosotros que tener el inconveniente de empezar, como lo dije en el comienzo, a hacer las negaciones de cosas que son una realidad en nuestra vida. Por lo menos si empezamos a negar la vida, entonces ¿qué es lo que estamos? ¿Estamos muertos acaso? Y la vida es uno de los aspectos de Dios. En concordancia con eso vamos a comenzar a leer ese punto pues, que se llama la palabra. Este punto comienza con uno de los versículos del Evangelio según San Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así fue como comenzó Juan el apóstol su Evangelio. Hasta ahora se había creído que el Verbo no podía ser otra cosa sino Jesucristo. No, las 14 primeras estrofas de ese evangelio, de su evangelio, Juan las escribió como una lección y como una afirmación espiritual para preparar su mente y lo que iba a decir, para que todo fuera de acuerdo con la verdad, que es otro aspecto de Dios. La afirmación no tiene conexión con el Evangelio en sí, prácticamente. Aunque pareciera para que lo lee por primera vez y no sabe nada de estas cosas, le pareciera que sí, que tiene que ver, tiene una conexión directa con el Evangelio como tal. El verbo significa lo que es. Eso es lo que significa la palabra verbo, lo que es. La palabra, pero expresado en los términos de la Biblia, que tanto gustaban en aquella época, la palabra es el pensamiento hablado. Y en ese sentido la empleó Juan, convocando a la verdad para que hablara por él sus palabras. Se hizo carne. Fue el decreto de que se manifestara y habitó entre nosotros. Es la reafirmación de este decreto. Al mismo tiempo, es una información para la posteridad, para los que iban a venir posteriormente. Juan fue enseñado íntimamente de las cosas espirituales y del cristianismo, y nos asombra lo bien que expresa el proceso, la frase "se hizo carne y habitó entre nosotros".
Además que de un solo golpe afirma la fe, la cual es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia, sin duda alguna, es todo un poema también. Jesús dijo, por tus palabras vas a ser condenado, pero por tus palabras serás justificado. Más claro no puede expresar la misma verdad. También dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque del corazón procede. Y de acuerdo a Jesús, de allí es que proceden los pensamientos de homicidio, maledicencia, injuria y cualquier maldad, que eso sí contamina al hombre. Otra diáfana manera de expresar la misma verdad. Se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio por las iglesias. Y la gente tampoco. Mucha gente continúa hablando tonterías sin darse cuenta que cada palabra que están pronunciando es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable y duro de aceptar, que es una de las creencias que tienen muchos, la prueba. Te propongo que resuelvas un día poner atención a todo lo que digas durante ese día. Te sorprenderá la gran cantidad de decretos negativos que lanzarás. Y a la luz de la verdad, es mentira todo lo que pertenece al polo negativo. A la luz del espíritu de verdad. Porque esa es una polaridad totalmente opuesta. Aunque la división se materializa a través de los grados. Muy malo, malo, más o menos malo. Los grados son la diferencia, hasta llegar a bueno. Todo fue grabado con la palabra y el sentimiento, y fue aceptado por nuestro pensamiento. Claro está, las imágenes ya están en lo que se llama espiritualmente cristalizadas, allí en nuestro subconsciente, por venir desde muchas vidas anteriores. Al principio tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando, deshilachando la cuerda, se llega al hilo. Basta con 1 gramo de buena voluntad, basta con el deseo expresado o simplemente sentido para comenzar a deshacer todas esas cristalizaciones de conceptos equivocados en nuestra estructura mental. Basta con que cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, lo niegues, lo rechaces y digas que ya tú no aceptas más esos conceptos negativos. Luego ve la verdad
del ser. Esa que dice que todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Esa es la que vas a ver en tu mente. Da las gracias con toda tu alma por la gran oportunidad que se te ha brindado para limpiar tu subconsciente y sanar tu alma. De un solo golpe te has confesado, arrepentido y de paso perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, dependiendo de la religión donde tú vayas, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia, si tú quieres, pero al primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan jamás el haber fallado en algo, por lo tanto se están odiando ellos mismos. Eso se llama soberbia y venganza. ¿Con qué derecho buscan el perdón de otro si ellos no se perdonan ellos mismos? Jesús dijo: el hombre del caudal, de su mal caudal saca cosas malas, y de su buen caudal saca cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Implica todo esto una autorización para amarse en primer término, uno, y al prójimo en segundo. Tenerse respeto y dignidad. Aceptarse uno tal cual es, sin exigencias desmedidas, y comprender que fallar es humano y el perdonar es divino. Primero, pronunciar la verdad por uno mismo, para poder pronunciarla después para el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado y está regida por la primera ley de la creación, que es el principio llamado del mentalismo. Esta primera ley la vimos no hace mucho en uno de los live, en el estudio, en los 4 primeros capítulos, y continuamos desarrollándola. También insertamos en estos días una ley, la segunda ley de la creación, el principio de correspondencia, ese que dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, lo cual lo enseñó el Señor Jesucristo también. En el capítulo anterior de estos live hemos visto varias cosas, porque las leyes espirituales todas se entrelazan unas con otras y dependen unas de otras. Y en ese punto era conveniente que lo pudiéramos ver nosotros. Vamos a pasar ahora a nuestra Biblia para ver en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Eso es lo que vamos a ver. Para nosotros es importante porque esto es
el desarrollo del primer punto que empezamos a tocar. Vamos, y al igual que comenzamos en la óptica que vimos pues de la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver hasta allí porque luego viene un poco más de profundidad cuando tocamos un aspecto que casi nunca se estudia en ninguna parte, salvo algunas personas que están haciendo estudios espirituales de avanzada en diferentes aspectos metafísicos, vamos a decirlo así, que es la única forma, la única palabra que engloba el estudio de todas las religiones, órdenes y sectas existentes durante la historia de la humanidad, incluyendo pues los aspectos científicos de la manifestación de esas leyes aquí en este mundo. Pero ahora sencillamente lo vamos a ver desde la óptica bíblica. Así que por eso vamos a tener muchas personas capaces de dilucidar y reafirmar sus conceptos o negarlos totalmente. Ya vamos a ver por qué. Cuando hablamos de que en el principio era el verbo y que por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, podemos ver, como lo dije en el comienzo, en el libro de Génesis, capítulo 1, cómo en realidad Dios comienza su obra sin materializarse a través de un cuerpo físico aquí en este mundo para traer un poco de tierra, para traer agua, para traer luz, para traer aire, que son los elementales que conforman eso, la vida elemental. La vida como tal la conocemos sobre la faz del planeta. A nivel físico se cifra en esos 4 elementales: agua, aire, tierra y fuego. Pero bueno, ese es otro estudio. Vamos a ver esto desde que el Señor no utilizó sino el verbo para hacer su creación. Hágase la luz. Fue una de las cosas que Él dijo de comienzo. En el versículo 26 fue muy claro y enfático. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, la Biblia nos enseña que Dios es espíritu, que Él es el Padre de los espíritus. Entonces, nosotros estamos viendo que en la producción de vida que produce el espíritu, en nosotros está la producción de pensar y sentir, que son las 2 primeras manifestaciones.
Y en una de ellas, llamada el pensamiento, vemos que allí está el verbo. El verbo, ese que articula palabras, frases, oraciones, ese verbo está allí a nivel no hablado, sino pensado, que es la primera manifestación. Luego, junto con esa, viene el sentir. Pensar y sentir es una simbiosis, son una misma cosa, porque lo que tú piensas, eso lo sientes. Posterior a eso, aquí en estos cuerpos físicos, nosotros tenemos esas otras dos manifestaciones, que son las palabras y las acciones a través de nuestro cuerpo físico o vehículo físico, como acostumbro a decirle yo. En ese punto y en ese sentido vemos cómo el verbo no solo creó todas las cosas a través de la mente divina, que es Dios, sino que vemos profundamente en el entendimiento de esto, de que ese verbo tiene poder, que el verbo tiene poder, que todo pensamiento que aflora en tu mente tiene poder, para el bien o para el mal, tiene poder. Sobre ti y sobre todo tiene poder. Porque es la palabra, el verbo no hablado. Está en pensamiento, en su primera fase. Luego tú lo ves materializarse aquí a través de las palabras y de las acciones. Allí es donde ves frutos verdaderamente bellos, en algunos casos, que son los que nos interesa y el motivo de este live. Y el otro, la otra manifestación que es funesta, fea, mala, perversa, que aflora a través del pensamiento también, pero en la polaridad del negativo, el verbo realizándose en el polo negativo de la creación, a través del hombre y sus pensamientos, que luego se convierten en sentimientos, palabras y acciones. De allí nosotros vemos toda esa serie de personalidades que se han conformado sobre la faz del planeta, en las cuales pues algunas son aceptables, pero hay algunas que en realidad son inaceptables. Tan de hecho, muchos ya se han ido porque no han encontrado pues cabida aquí dentro de este mundo por ser sus acciones demasiado perversas y verdaderamente demasiado que no encajan ni a nivel mental, ni a nivel emocional, ni a nivel de sus palabras y mucho menos a nivel de sus acciones. Por eso algunos han sido pues digamos ajusticiados físicamente, para que ese cuerpo no siguiera pasando ese tipo de espíritu inmundo para este lugar, para acá, para este mundo. Eso ha pasado y no te extrañes.
Eso ha acontecido y con toda normalidad. Gente que verdaderamente han creado lo que podrías llamar su propia desgracia, pero la realidad es que quizás es la única forma de que ellos no sigan dañándose ellos mismos y ni dañando a los demás. Solo que los familiares que lo criaron no se pueden sentir bien porque son su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, sus hijos, su mujer. Esos no se van a sentir bien con que alguien venga y saque el cuerpo físico de alguien de circulación en este mundo. Porque ya era inaceptable lo que hacía, cómo actuaba. Claro, en la vida espiritual, a profundidad, nosotros vemos otras cosas. En las enseñanzas de Jesús vemos manifestarse la verdad como el perdón, la comprensión, la tolerancia y la paciencia, que son una pequeña parte de esa infinita verdad que es un aspecto de Dios. Allí, todas esas personas, y sin excepción, esos inaceptables que acabo de mencionar, y todas esas formas de pensar verdaderamente que han llegado pues a la condición de la desgracia, o sea que han caído de la gracia de Dios, sencillamente son perdonados, son tolerados, son colmados con la paciencia de mucha gente, de muchos hijos de Dios, y son comprendidos porque se han dado cuenta de que verdaderamente esos son como carros sin freno, que ok, pasó por aquí, tú lo viste pasar, pero en el momento, si no lleva freno, en el momento que encuentre una pared, hasta allí llegó el invento, hasta allí va a llegar. Es la metáfora que te puedo poner como un símil. En ese punto, nosotros tenemos que estar muy claros. Y acá, cuando hablamos de el verbo creador, el que hizo absolutamente todo, que es uno de los aspectos de Dios, entonces nosotros vemos en más profundidad todavía cosas más increíbles para muchas personas. Por ejemplo, esta. Aparte de que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La Biblia nos ha paseado infinidades de veces por ese aspecto de Dios, por ese punto donde Dios es el Padre de las luces, donde Él es la luz y en Él no hay oscuridad. Es la parte superior de toda esa manifestación que es Él, pues Él es el que da la sustancia a todo. Esa polaridad que llamamos el bien, realmente tiene a nivel de la creación, para que usted lo sepa, 3 partes positivas y 2 negativas. Toda la creación tiene 3 partes positivas y 2 negativas, a nivel de la estructura que conforma todo, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual.
Y con esto me refiero a una partícula que ha sido descubierta desde hace mucho tiempo ya y que muchos se la pasan negando porque en realidad como no tienen un microscopio de alta potencia para verla en acción, el átomo allí en un microscopio de eso, entonces pues todo lo que existe y que no solamente es espiritual, sino que es el principio de la materia. O sea, tiene esas dos cualidades. Esa parte de la energía divina, vamos a decirlo así, de la energía espiritual, tiene esa particularidad, que tiene, por un lado, es espíritu y por otro lado es materia. En la parte que llamamos espíritu, estamos hablando allí de la manifestación de la energía divina, la manifestación de Dios en su aspecto luz, porque cualquier luz y en cualquier parte del universo es producida por una fuente de energía, y eso no hay que ser muy inteligente para saber eso, porque resulta y acontece de que el sentido común es la sabiduría de Dios manifestándose aquí en este mundo, a través de los hombres. Y alguien que verdaderamente haya leído poco, haya ido por lo menos a una secundaria, pues sabe de lo que estamos hablando, sin necesidad de haber hecho pues una incursión en lo que llaman en Estados Unidos la NASA, para poder entender eso tan sencillo. El punto es que Dios es luz. Ese es otro de sus aspectos. Esa luz es la que produce el espíritu, el cual a su vez es el que vivifica, el cual esa vida que produce el espíritu consiste en esas dos cosas, pensar y sentir, principalmente. Y luego tiene sus otras dos manifestaciones, que son las palabras y las acciones aquí en este mundo a través de estos cuerpos físicos, que es lo único que podemos percibir, porque el pensamiento tú no lo ves, ni yo tampoco, pero sabemos que existe porque nosotros también pensamos. El sentimiento por igual, no lo vemos, pero sabemos que existe porque nosotros también sentimos. Y sobre esas dos manifestaciones se basa la actividad espiritual. Ahora bien, acá en este punto, nosotros vemos que esa estructura que conforma todo el universo manifiesto, todo el universo visible y el invisible también, está movida toda esa fuente de la vida, toda esa energía espiritual por algunos componentes más, que son los protones, iones y electrones, que son fuerzas de la misma energía, de la energía de luz, de la energía de Dios, de la energía espiritual, que sostienen absolutamente todo. Es decirte que estas fuerzas sostienen la cohesión, que en términos espirituales la cohesión nosotros la conocemos como amor. El amor es la fuerza cohesiva. En este punto nosotros vemos de que la palabra nos habla acerca de esto.
la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo nada más, para dar testimonio de la luz, de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a leer este punto porque realmente es importante para lo que venimos ventilando aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, tampoco nacieron de voluntad de carne, ni de voluntad de ningún varón, sino de Dios. En este punto ya vemos ciertamente de que por ser Dios espíritu, ya sabemos de dónde y cómo vinieron a parar aquí, cómo vinimos a parar aquí. Por causa del Padre de las luces. Él es el Padre de las luces. Ayer hablamos acerca de que Él es la causa y nosotros somos los efectos, aquí en este mundo manifestados. O sea, nosotros somos la manifestación de Él aquí en este mundo, para hablarlo más claramente. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Allí vemos dos palabras que son pronunciadas en forma ligera, sin sustento de un concepto amplio dentro de nosotros muchas veces. Gracia y verdad. La gracia divina es una dádiva. Es un regalo de Dios que nos fue dado sin que nosotros hiciéramos algo para merecerlo. Es una dádiva, más bien, que es un regalo inmerecido, así eso viene a ser la dádiva. El punto es que Él nos dio de esa gracia y también nos dio de su verdad. Esa verdad que es Él manifestándose a través de ese punto que hemos venido hablando, pero que algunos nos quedamos por allí, ¿me entiendes? Como el que va corriendo en la maratón y se va quedando por falta de fuerza. El Verbo. Nuestro punto de hoy comenzó con ese aspecto de Dios llamado el Verbo viviente. Entonces,
esa gracia y esa verdad vienen manifestadas a nosotros a través de ese verbo que hizo absolutamente todo, que por él fue hecho todo y sin él no fue hecho nada. Allí vemos que Dios se manifiesta a través de ese aspecto, el verbo. Vemos que ese verbo a nivel del pensamiento, que son palabras pensadas, mas no habladas todavía, allí es donde se gesta todo concepto, donde en realidad sucede lo que llamamos nosotros el entendimiento y lo que en realidad nosotros podemos utilizar para poder entender que cada vez que nosotros pensamos algo bueno, es como lo dice Jesús, allá en lo espiritual somos luz. Porque en realidad esa es nuestra esencia. Porque somos hijos del Padre de las luces. El cuerpo, como lo dice una de las tantas versículos acá en la Biblia, la carne para nada aprovecha en esta cuestión. Salvo la excepción de que la vamos a disfrutar un rato mientras que estamos por acá, vamos a hacer unas cuantas cosas, pero tenemos que ser responsables y entender todo esto, porque el asunto no termina en esa urna ni en ese hueco en el cementerio. Entonces, en el proseguir para ejercer nosotros, como dice la Biblia, nuestra ciudadanía celestial, no nos podemos seguir haciendo de la vista gorda. Somos ciudadanos celestiales, ¿cómo quieres que te diga que no? Te podría decir una mentira, pero una mentira no tiene sustancia real. Mas la verdad sí tiene sustancia real, porque la verdad es un aspecto de Dios. Entonces, acá vemos que dice la palabra que Juan dio testimonio de él y dijo que era quien él decía, el que viene después de él y que era antes de él, porque era primero que él. Porque de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Y allí entonces vemos la manifestación en el escenario espiritual de Cristo. Después que empezamos a estudiar, inmediatamente nos damos cuenta de que todo esto lo hemos estado haciendo en Cristo, porque Cristo es nuestra vida. Él es una sola cosa con el Padre, es el Hijo y es la manifestación del Espíritu de verdad o Espíritu Santo. Entonces acá vemos lo siguiente, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Esa ley que permitía que verdaderamente pudiéramos regir, esas que vemos por allá en Deuteronomio, en todos estos libros del Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Números, en todos estos libros, nosotros vemos la manifestación de la ley en toda su plenitud. Allí vemos nosotros de que esa ley decía lo siguiente,
porque la paga del pecado es la muerte. Dios te librara de que verdaderamente alguien te encontrara hablando algo malo en una sinagoga o acerca de las cosas santas, porque hasta ahí solo se iba a cumplir la ley, que decía la paga del pecado es la muerte, y se materializaba sacando al imputado de allí, fuera de las murallas de la ciudad, y apedreándolo, lo mataban a piedra. Tal como lo hicieron con uno, en lo cual justamente en los predios de la ley tuvieron una gran confusión, y ese se llamó Esteban. Así que hay que tener cuidado con eso. Dice acá, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Es decir, la gracia de Dios y la verdad de Dios, que son aspectos de Dios, vinieron por medio de Cristo. Bien, en este punto es importante recordarnos del estudio que hicimos no hace mucho tiempo acerca de qué significa la palabra, el nombre Cristo. Realmente Jesús no se llamaba así. Él, en la medida de su demostración como el Mesías, que significa justamente el Cristo de Dios, el ungido, fue como en realidad fue reconocido como Jesucristo, y quedó con ese nombre para la posteridad. La vida de Dios en su estado perfecto, sin mácula, lo refleja toda la Biblia. Dios manifestado a través del Hijo. Y el Hijo dejándonos el Consolador a través del Padre, que es el Espíritu de verdad o Espíritu Santo, que hasta hoy ya se sabe que son una misma cosa. Entonces acá vemos algo muy importante. Cristo significa el ungido. Viene del griego antiguo, esa palabra de Christos con K, que ya lo mencionamos no hace mucho, y significa el ungido. En este caso, la unción es de vida, y la vida sabemos que es Dios, porque Dios es vida, la vida es Dios. Esa unción de vida en el estado más puro, expresado aquí en este mundo, a través de Jesús, permitió que avanzáramos como hijos de Dios de una ley que no se abolió en ningún momento,
sino que se perfeccionó a través de lo que Jesús nos explicó como el vínculo perfecto. El vínculo perfecto que es el amor. Pero ese vínculo perfecto que es el amor, lo vemos acá manifestado primero en ese otro aspecto de Dios, la verdad. La verdad, el espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad, y lo que no sabemos también nos lo muestra, así como nos mostró a nosotros ese punto, ese aspecto llamado amor, que nos dice la Biblia que Dios es amor. O sea, ese otro aspecto de Dios nos lo permite manifestar ese otro aspecto de Dios que se llama verdad. Uno es manifestado en el plano mental y otro es manifestado en el alma, que es la sede de las emociones. Por eso hemos de avanzar en el conocimiento profundo de todo esto para entrar en nuestra Biblia a mayor profundidad, ya que cuando estás entrando en la palabra de Dios, cuando estás entrando en lo espiritual, estás entrando dentro de ti. Estás entrando dentro de Dios. Porque Dios es uno. Sí es cierto. Y sus hijos son parte de Él. En este punto, si nosotros acá, en este mundo, hacemos como enseñó Jesús, practicamos la verdad, la conocemos a profundidad, ya sabemos, como lo dijo Jesús, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos hará libres de toda esa sarta de conceptos equivocados, nos hará libres de toda esa sarta de sentimientos verdaderamente incómodos que a veces se nos presentan en la vida, y nos dejará libre de ese ego con que manejamos lo que se dice aquí en este mundo en términos científicos como personalidad. Esa es la primera que dejamos guindada por allí en un gancho. Para poder entender de que a través de la verdad nosotros vamos a fluir en el amor de Dios libremente, que no vamos a necesitar ni siquiera decir, como dicen algunos, no, yo soy cristiano, yo soy tal, yo soy espiritual. No vamos a necesitar decir nada de eso, porque ya estamos tácitos o sobreentendidos de lo que somos. Somos seres espirituales habitando en un cuerpo físico o vehículo físico, como yo le digo, y que es la realidad, aquí en este mundo, para hacer nuestra travesía y avance de nuestra alma y de nuestra vida espiritual. De este paso es para avanzar en esos predios, a nivel espiritual, a nivel de nuestra alma, que tiene que solventar algunas cosas.
porque así como Dios es la causa y nosotros somos los efectos, debemos de limpiarnos completamente en esa verdad, en ese fuego del Espíritu de verdad, en ese fuego del Espíritu Santo, que es el fuego divino, limpiador, así como se manifestó allá en el día de Pentecostés, esa lengua de fuego, así se manifiesta en nuestra vida el Espíritu Santo, limpiándonos esos pensamientos feos y malos, disolviéndolos completamente, dejando solo y puramente el amor, el cual es la verdad, la cual es la vida pura de Dios. De eso se trata. Ayer quedé con ustedes de referirles en la forma más sencilla que se pudiera cómo ejecutar esa práctica de la verdad en nuestra vida para que nos dé un resultado posteriormente. Para que en realidad pues venga ese resultado, tenemos que comenzar así con la perseverancia de la gota de agua que esculpe la piedra. Así tenemos que mantener la perseverancia en nuestra práctica de la verdad a través de lo que nosotros conocemos como la oración. Esa oración científica va a permitirnos a nosotros practicar la verdad. Y digo científica porque sencillamente es una forma de decirlo, pero realmente sí, ciertamente tiene su ciencia, y la ciencia es que podemos entender de que si nosotros desalojamos fuera de nosotros esos conceptos equivocados y esas palabras feas y malas de nuestra vida, entonces automáticamente vendrá a ocupar su espacio la verdad, el espíritu de verdad, y allí ocurrirá el milagro que en realidad tanto esperamos todos en algún momento, que se manifestará toda la verdad. Y todas esas cosas que hasta ahora no podíamos entender, las entenderemos más profundamente. Comenzamos la oración. Puede ser cualquier hora del día y en cualquier momento. Si no eres cristiano, si no eres católico, si no eres ningún religioso, sino una persona común y silvestre, lo puedes llamar tu tratamiento. Estando en nuestra habitación o el lugar apartado donde vamos a hacer nuestra oración, mentalmente o verbalmente, de cualquiera de las dos formas, vas a decir: Señor, no acepto lo negativo en mi mente, porque es malo para mí y para todos, Señor, no sirve. Y declaro que la verdad de todos mis problemas, Señor, es armonía y gracia de Dios, salud, amor, prosperidad, progreso, éxito, seguridad, confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, riqueza e ingresos constantes de provisiones de todo tipo, de bienes materiales, mentales y espirituales. Esta, Señor, es la verdad.
entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios manifestándose en la vida de sus hijos, de todos nosotros. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Esa última parte está en concordancia con lo que nos enseña Jesús, que dice que todo lo que pidamos al Padre creyendo que lo recibiremos, pero que lo hagamos con acción de gracias como si ya lo hubiéramos recibido. Ese es nuestro acto razonable de fe. En este punto, lo que va a dar el resultado en el Señor es la perseverancia que tengamos con respecto a nuestra oración o nuestra práctica de la verdad diaria. Nuestra oración, para muchos, hablan de el poder de la oración, ciertamente. Ese es un tema bastante extenso. Pero no puedes extrañarte de que la oración tiene poder en tu vida, en lo que te rodea y en todo, si acabas de leer y acabas de estudiar de que Dios es el verbo viviente. Es ese verbo que por Él fue hecho todo y sin Él no fue hecho nada. Ese verbo que produce ese espíritu, el Padre de los espíritus, ese Padre de los espíritus que también en niveles más profundos de nuestros estudios sabemos que es el Padre de las luces, como dice la Biblia, y también sabemos qué es. ¿Por qué es la luz la cual produce el espíritu? En estos días conversaba acerca de ese punto. Han avanzado muchas cosas, sí, ciertamente, bastantes cosas. Mira, nadie se imaginaba que eso que veían solamente en las películas como Viaje a las Estrellas, que alguien se veía en una pantallita hablando y se comunicaban con él y todo, así como el celular. ¿Quién se lo iba a imaginar eso por allá en los años 50, en los años 60? Nadie. Era ficción, eso era fantasía. Para muchos era ciencia ficción, pero ahora es de lo más normal. Así como ha avanzado todo, inclusive hasta la inteligencia que se ha graduado de inteligencia artificial también. Así, las buenas nuevas de Jesús han despegado a niveles insólitos para el entendimiento de nosotros, los que estudiamos el cristianismo, los que buscamos de las cosas espirituales, solo que a veces algunos somos embestidos por el enemigo con el miedo y tenemos miedo de avanzar en el avance que ha tenido nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios,
nuestro conocimiento de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Todo esto ha avanzado. Si avanzaron las otras ciencias, inclusive ciencias espirituales, que tú ves que han avanzado, así tú ves por allí han avanzado la astrología, ha avanzado la numerología, ha avanzado muchas, inclusive hasta tienen aplicaciones en la red digital. No te extrañes de que la excelencia del conocimiento de Jesucristo ha llegado a niveles insospechados y que está sanando almas que van para una eternidad con Él. Ya lo hemos escuchado por los eruditos de la palabra que fueron sus apóstoles. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué insistes en quedarte con ella? Sí, es muy bueno. Estamos aquí vivos. No conocemos bien el asunto por allá. Pero tenemos que clarificarnos que somos ciudadanos celestiales. Somos ciudadanos espirituales, que lo que estamos es de paso por acá. Porque cuando nos llegue el día de irnos, el asunto va a ser más difícil para nosotros. Ante la posibilidad de abandonar un mundo el cual nosotros decimos, no, este es lo único que conocemos porque fue lo único que vimos. Pero si tú ves que lo que se ve salió de lo que no se veía de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿cómo vas a empecinarte de esa forma? ¿Cómo vas a decir, a contradecir la palabra de Dios que dice que Dios es espíritu, que Él es el Padre de los espíritus? Esa gente que no quiere que sabe la palabra. Jesús nos enseñó a hablar, a trabajar con Dios, a ser colaboradores del Padre Celestial. Y esto tiene que ver con que nos enseñó y nos enseña aún a trabajar con esto que llamamos el amor, la verdad y la vida. Que en otros términos son luz, vida, inteligencia. Jesús nos enseñó a trabajar con todo eso. Todo eso llámalo amor y no te complicas tanto. Porque Él lo señala como el vínculo perfecto. Y es más fácil de entenderlo así. Pero tienes que quedar claro que no te puedes quedar corto en la apreciación de que todo está hecho de eso, de amor, y que Dios es amor. No te puedes seguir cayendo a mentiras. Por donde tú tires la vista, hasta para producir eso que te desagrada, estás usando la sustancia de amor de Dios, que es lo único que tiene poder. Es lo único que tiene poder. Dios. Porque Él es la sustancia de todo. Y sin Él no hay nada. Entonces para nosotros esto es importante. Es importante reconocer en las leyes espirituales esas leyes de que con tal cual como lo dice esa ley de correspondencia, esa ley de causa y efecto, que dice que lo que y hacer con los demás lo que os gustaría que hicieran con vosotros. O sea,
que nosotros hagamos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Es la ley espiritual. La llamamos la ley de causa y efecto porque eso implica de que igualmente, si nosotros hacemos algo malo contra alguien, igualmente eso nos lo van a hacer a nosotros, no nos caigamos más en mentiras. En el momento que menos esperamos, ahí está. Toma a tu tomate, como decía alguien. Va a regresar, es una ley espiritual. ¿Para qué caernos a mentiras? Que no la estás viendo en el momento, pero vas a ver sus efectos. Así como nosotros no vemos los pensamientos de que alguien perverso pueda pensar, pero sí luego vemos sus efectos cuando nos pegó una puñalada, cuando nos injurió, cuando nos maltrató, cuando nos malpuso. Ahí, en ese momento ya vemos, oye, mira, ve cómo piensa. Esos son los frutos por los cuales le vamos a conocer. Vamos a conocer las cosas, los frutos del pensar y del sentir, los frutos de la actividad espiritual. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso hay que prepararse mucho en este ambiente, en el ambiente espiritual, porque definitivamente esta práctica de la verdad no es porque verdaderamente te vaya a ¿cómo decirte? A decir, no, el hermano Martínez lo que quiere es superar, pasar por encima de todo, como dijo alguien, es mitómano y cosas así. No, aquí lo que sucede es que lo que yo haga contigo, Dios lo va a hacer conmigo. Si yo logro que tú también mejores, yo voy a mejorar un poco más. De eso se trata esta serie de predicaciones que dicen estableciendo la verdad en la vida diaria. La tengo ahora en este instante completa en YouTube, en Facebook, en Telegram y en otras partes, en la aplicación X. En Instagram no he, por alguna circunstancia, no he ido mucho a Instagram, pero sin embargo a veces la gente de la otra aplicación de Facebook me tira algunas de esas predicaciones para allá, algunas esquelas, algunas partes de la predicación. Aquí el punto es, no se trata del hermano Martínez, no se trata de el gran conocimiento que podamos adquirir. Aquí se trata de una sola cosa, de que estemos bien, de que tú estés bien, de que yo esté bien, de que todos estemos bien, que podamos estar allá en las cosas espirituales a nivel de luz, que esa luz allá ya la viene reseñando la Biblia, que el estado de luz es santidad. Y pues nos dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios, pero es por eso, porque si eres luz, Él es el Padre de las luces, eres uno solo con la luz. Pero si no eres tinieblas, sencillamente pues al iluminarte la luz de Cristo, la luz del Señor, pues es triste, porque el proceso es comenzar el arrepentimiento y después buscar el proceso de enderezar la senda del Señor, la cual es nuestra vida. Hoy quise traer a colación todo esto que se habló y que se leyó,
justamente para traer ese pedacito que parece insignificante, pero es como dice el Señor, aquel que fuere allá en el mundo espiritual, fuere pequeño, tratando pues a estos pequeños, allá en el mundo espiritual será grande. Y el punto es que esa grandeza a nivel del mundo espiritual es el Señor permitiendo que nosotros estemos con Él como lo que Él es. Amor, verdad, vida, luz y todos los aspectos que en realidad conforman la deidad de Jehová de los ejércitos, como también se le conoce, para no entrar pues en esa parte del libro de Éxodo, el nombre de Dios revelado a Moisés, porque eso lo tienes que ir averiguando tú por tu cuenta. Allí, en este punto, hoy vamos a comenzar la oración para despedir el live. En realidad, por esa circunstancia, yo te deseo que el Señor te millonifique todo bien, cosa perfecta en tu vida, para que sea hecho conmigo también, que verdaderamente pues tengas un descanso excelente, que puedas acudir a lo que vayas a hacer pues al terminar tu descanso, y pues que realmente pues Dios te bendiga y millonifique todo bien en tu vida. En el nombre de Jesucristo, que es el consumador de la fe y el que enseña la doctrina espiritual. Amén y amén. Comenzamos. Señor Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, acudo ante ti hoy en este día por la sanidad. Para que todos tengamos sanidad, para que tengan sanidad mis hijos, mis familiares, amigos, vecinos, gente, los que viven en la ciudad donde yo vivo, el estado donde se encuentra esta ciudad y el país de Venezuela donde está ubicado todo esto. A todos los que existen allí en esta superficie de esta tierra, Señor, a todos los que estamos acá, sánanos. Sánanos en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Permite que verdaderamente este avance de la doctrina de tu Hijo Jesús en los predios espirituales sean no solamente comprendidos por todos mis hermanos y hermanas en todas las latitudes del mundo entero, sino que tus ángeles ministradores vengan y hagan acto de presencia en cada una de las personas, trayendo esa parte tuya de tu verdad, Señor, que se llama paz, y esa otra que se llama amor, para que se manifieste, ya que esas son la sustancia de todo. Señor, en tu infinita misericordia que siempre has tenido, permite que, así como Jesús, allá en esa cruz, materializó el perdón de los pecados, acá, a través de tu verdad, y en este milenio, Señor, todos nosotros
así como dijo Jesús, que Él hacía ahorita esas cosas y que nosotros íbamos a hacer cosas mayores, que esas cosas mayores pues las podamos cumplir en perfecto entendimiento a través de tu Espíritu de verdad en nuestra vida. Padre Celestial, sana a todos los que están en los hospitales, en las cárceles, en las calles, en los lugares recónditos de acá, de este mundo, Señor, y ponle pues el entendimiento de que tú eres su vida, de que tú eres su amor, de que tú eres su paz, su verdad, que eres todo lo que ellos ven y también lo que no ven, que sepan claramente que están produciendo pensamientos y sentimientos con tu espíritu, con tu energía espiritual. Con eso es que están fabricando todas las cosas. Que en realidad, Señor, por ser el verbo uno de tus aspectos, que ese verbo en todos y cada uno de nosotros sea ajustado a tu verdad para que se manifieste lo más correctamente posible y no sigamos pensando cosas contrarias a la verdad, al amor, a la vida, a ti, oh Dios mío. Ayuda a que verdaderamente eso se materialice en la vida de todos y cada uno y que sobre todo puedan tener la fe y la certeza de que tu verdad les mostrará absolutamente todo eso que hasta ahorita no conocían. Y todo esto, te doy gracias por todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Gracias a los que visitaron este live, a Yona, a Marcia, a Lauti, a Salgado, a Ángela, a todos los que estuvieron por allí. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por haber asistido. Dios los bendiga grandemente y les millonifique todo bien y cosa perfecta, como lo dije ya con antelación. Amén.